Entonces, vamos a empezar la clase de hoy, que va a ser sobre topografía de dorso. Como ya saben, dorso es un trabajo práctico que ustedes van a tener en sus cátedras, tal vez en diferente orden, si tal vez no sea el mismo trabajo práctico, o sea, como número, ¿no?, de trabajo práctico, en una cátedra que en la otra, pero definitivamente esto, ¿sí?, topografía de dorso, es un tema que va a estar sí o sí en sus programas de locomotor. Entonces, sirve para todas las cátedras. ¿Qué vamos a ver? Básicamente, 3 regiones, o 3 espacios topográficos, mejor dicho. El foramen intervertebral, el conducto vertebral y el triángulo suboccipital. Vamos a empezar con el triángulo suboccipital. ¿Sí? Para empezar a hablar de este espacio topográfico, lo que primero siempre tenemos que hacer es ubicarlo. Acá a la izquierda vamos a tener un esquema del triángulo suboccipital y acá a la derecha contamos con un preparado que homologa lo que vemos en el esquema, ¿sí? Entonces, ¿qué es el triángulo suboccipital? Bueno, ya lo dije, es un espacio topográfico. ¿Dónde está ubicado? En la región cervical posterior, ¿sí? O sea, en la parte posterior del cuello. Y va a estar en un plano profundo, ¿sí? Ustedes cuando lean la región cervical posterior van a ver que tienen un conjunto de 4 planos, ¿sí?, musculares dispuestos en esta región, y el triángulo suboccipital se ubica en el más profundo, ¿sí?, en el plano muscular más profundo, que va a estar formado por 4 musculitos que ahora vamos a pasar a ver. Y como es un espacio topográfico, va a tener límites y va a tener contenido. Vamos a ver cuáles son esos límites primero en el esquema y después lo vamos a aplicar en el preparado. Bueno, como es un espacio topográfico que se llama triángulo, va a tener forma de triángulo, sí, es este espacio que estoy marcando acá, y sus límites van a ser los siguientes. Hacia superior y medial, acá, este músculo, su límite va a ser el recto posterior mayor de la cabeza. Su límite inferior medial va a ser el músculo oblicuo menor y su límite superior y lateral va a ser el músculo oblicuo superior, ¿sí? Entonces vamos a ver que el triángulo está delimitado por 2 oblicuos, que son este, el oblicuo superior, y este, el oblicuo inferior, y un recto posterior, ¿sí? Que en este caso es el recto posterior mayor. Estos 3 músculos son los que van a delimitar al espacio. Ojo, y a prestar mucha atención, ¿por qué? Porque hay un músculo más en este cuarto plano muscular de la región cervical posterior, ¿sí? Que es este que acá se ve mejor, que es el recto posterior menor. ¿Y por qué digo ojo? Porque no forma parte de los límites del triángulo, ¿sí? Fíjense que no lo nombré como límites, solo nombré a los 2 oblicuos y al recto posterior mayor, ¿sí? Entonces, está en el plano muscular profundo, sin embargo, no forma parte de los límites del triángulo suboccipital, ¿sí? Para que no se lo confundan. Bueno, y si esto mismo, los límites, los vemos en el preparado, este es un preparado, ¿sí?, de una vista posterior de la región cervical posterior. Fíjense que se disecaron los planos superficiales, se disecó la piel, se disecó el tejido celular subcutáneo, y también se sacaron los planos musculares superficiales, ¿sí? ¿Qué me estoy haciendo referencia? Al trapecio, a los esplenios, a los semiespinosos y a esos músculos que ustedes saben que están acá arriba de el triángulo suboccipital. ¿Para qué? Para permitir la visión de esta región tan profunda. Bueno, vamos a intentar ubicarlos, ¿sí? Fíjense que acá vemos la misma región triangular y vemos un músculo que va desde bien la línea media hacia lateral y se ubica superior y medial, entonces este es el recto posterior mayor de la cabeza. Si nos vamos hacia inferior de este recto y vemos otro músculo que se va hacia el lateral, ¿cuál va a ser ese? El oblicuo inferior, ¿sí? Y por último, cerrando el triángulo, un poco más hacia superior, ¿sí?, vamos a encontrar a el oblicuo superior, ¿sí? Ojo que el oblicuo superior no es tan oblicuo, ¿sí? O sea, tiene como una dirección un poco más vertical y por eso a veces se lo puede confundir con el recto, ¿sí? Pero el oblicuo superior, recuerden que está bien lateral, ¿sí? Entonces, si yo veo algo bien lateral, es el oblicuo superior. Y acá, fíjense, no formando parte de los límites, pero sí en la región, que es el recto posterior menor. Bueno, si ya reconocimos los límites, podemos pasar a hablar del contenido e intentar identificar un poco este contenido. ¿Cuál es el contenido del triángulo? Bueno, van a ser vasos, nervios, linfáticos,
etc. Depende de dónde lo lean, o sea, depende de la bibliografía oficial de su cátedra. Algunos de estos elementos son contenido propiamente dicho y algunos otros son relaciones. Eso lo tienen que ir a buscar a su libro, ¿sí? Pero independientemente de si es contenido estricto o si es relación, hay estructuras que están en esta región suboccipital y que las vamos a mencionar, ¿sí? Lo más importante y lo primero que siempre hay que nombrar y reconocer y recordar es el nervio suboccipital, que es este. Que este nervio es el que se reconoce como contenido estricto en la mayoría de las bibliografías porque está atravesando el triángulo, o sea que está pasando de un lado hacia el otro, está pasando por el agujerito que deja el triángulo adentro, ¿sí? El nervio suboccipital no es más que la continuación del ramo posterior de C1, ¿sí? Del primer nervio cervical. ¿Y a quién va a inervar? Fíjense, a los límites del triángulo. ¿Ven ahí que le está dando ramitas a los oblicuos y le está dando ramas al recto posterior mayor? Bueno, ese nervio que encontramos en el esquema también lo encontramos acá en el preparado. Fíjense, atravesando el espacio que delimitan los músculos y llegando a los límites del músculo, los límites de la región, ¿sí? Ese es el nervio suboccipital. Después, si seguimos mirando este espacio que está delimitado por las estructuras musculares, vemos que acá en el fondo hay una estructura vascular. Y no es cualquier estructura vascular, es una estructura arterial de gran importancia. ¿Quién es? La arteria vertebral, ¿sí? En la profundidad del triángulo se va a ver cruzando de lateral hacia medial a la arteria vertebral, ¿sí? Que es esta que vemos acá en la profundidad y esta que vemos acá en el esquema. Y la arteria vertebral va a estar pasando por encima del atlas, ¿sí? De la primera vértebra cervical. Ahora tengo otra disección que lo va a mostrar mejor y se ve con más claridad. Y después hay dos estructuras nerviosas más que están superficiales al triángulo. ¿Cuáles son esas dos estructuras? La más importante es esta, que es este nervio que está cruzando acá, que es el nervio occipital mayor. ¿Sí? Es este que está acá en el esquema, nervio occipital mayor. ¿Qué es? Es el ramo posterior de C2. Ahora, ¿sí? El nervio suboccipital era la continuación del ramo posterior de C1 y el nervio occipital mayor es de C2. ¿Cuáles son sus relaciones? O sea, ¿cómo yo lo puedo encontrar? Fíjense que va a emerger por el borde inferior del músculo oblicuo inferior. ¿Sí? Si este es el oblicuo inferior, voy a buscar su borde inferior y por ahí está pegando la vuelta este nervio occipital mayor. Fíjense que acá en el esquema también se ve. Pega la vuelta, recibe conexiones en la mayoría de los casos, sí, de los otros dos nervios, y asciende, ¿sí? Asciende, se va hacia arriba, acá lo podemos seguir. Fíjense que perfora al semiespinoso de la cabeza y al trapecio, que van a ser los músculos que están más superficiales, y a dónde llega, a la piel de la región occipital. ¿Sí? Fíjense que acá está llegando bien superficial a inervar sensitivamente la piel de la región occipital. Y cruza superficialmente el triángulo. ¿Ven? No la atraviesa. Simplemente está pasando por arriba. Está pasando más superficial. Y otra estructura nerviosa que también vamos a encontrar es el nervio occipital menor. Ahora, sí, el nervio occipital menor. Que este nervio viene de C3. Sí, es el ramo posterior de C3. Que también lo vamos a ver ascendiendo. ¿Sí? Este de acá. En este preparado es uno de los ramos de C3 y este también que está acá, ¿sí? Es el nervio occipital menor. Lo más común de ver es que se encuentre al costado, ¿sí? Del nervio occipital mayor y también va a ascender porque va a la piel de la región posterior de la cabeza, ¿sí? La piel de la región occipital, la piel de la parte posterior del pabellón auricular, ¿sí? Y también el nervio occipital menor llega a inervar algunos músculos más superficiales de la región cervical posterior. Esas son todas las estructuras que se ubican en esta región suboccipital y que están en relación con el triángulo. Acá vamos a ver otra disección más. Fíjense que esta es del otro lado y está un poco más abierta, ¿sí? Está como más abierta para que podamos ver más el contenido. Acá vemos al músculo oblicuo inferior, acá vemos al recto posterior mayor, ahí vemos al oblicuo superior, por lo tanto esto acá es el triángulo. Acá vemos al nervio suboccipital saliendo, atravesando este triángulo. Allá en la profundidad de la arteria vertebral, fíjense que está
arriba de esto, que esto es el arco posterior del atlas, ¿sí? S1. La arteria vertebral está pasando por su surco, que ya habrán leído que está en el arco posterior del atlas. Y acá, más superficial, fíjense, si esto es el oblicuo inferior, voy a su borde inferior y veo saliendo un nervio, que entonces es el nervio occipital mayor, ¿sí? Y a su lado, subiendo también, un poco más delgadito en la mayoría de los casos, el nervio occipital menor, ¿sí? Fíjense que acá el occipital mayor como que no está terminado de pintar, pero es todo esto, hasta acá arriba, ¿sí? Al igual que el occipital menor, llegando a la piel, llegando bien superficial. Acá también vemos pintada esta arteria, que aún no la conocen y la van a conocer en espleognología, pero que es la arteria occipital. La arteria occipital es una rama de la arteria carótida externa, así que está en el cuello, y que va a tomar todo este recorrido hasta llegar acá también a la región occipital. Para que no se la confundan con esta que es bien profunda, fíjense que es la vertebral, ¿sí? Esta que vemos acá también es la vertebral, solo que está ascendiendo para después acá hacer su codito y aplicarse al arco posterior del atlas.